Ya, vamos a empezar con esta cuarta cápsula de educación cósmica, ahora segunda parte. En esta cuarta cápsula, que es parte de un curso de filosofía Montessori, que quiero aclarar acá, que los cursos de filosofía Montessori no son cursos de introducción al método, sino que son un profundizar en entender este paradigma educacional, y educación cósmica es el corazón de nuestro método, como una suerte de currículum Montessori que permite aprender desde la ciencia de la evolución, ¿ya? Así que hoy día nos toca la evolución de la vida, origen y evolución de la vida en nuestro planeta Tierra. Para situar un poco esta educación cósmica en la vida de María Montessori, eh, esto es después de la India. En el año 39, ella está invitada por la India a dar distintas charlas. Hay un calendario de charlas eh, que va a dar ella allá, pero cuando está en la India, ella se encuentra con el estallido de la guerra que parte en Europa, pero termina siendo la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y entonces en la India, ella es, en el fondo, se vuelve por su nacionalidad, no por su persona, una enemiga de la India. Así que hay que pensar que en Italia está Mussolini con todo este movimiento nazi fuerte. Entonces, ella está con un arresto domiciliario. Ella viajaba con su hijo queda prisionero en la India. Incluso a su cumpleaños de los 70 años, María Montessori, como regalo, como reconocimiento de la India a su gran labor para la educación allá, le liberan al hijo, y el hijo puede estar junto a ella por los demás años que le quedaban a ella. A su regreso de la India, ella dice que allá aprendió a aprender, igual que el niño. Entonces ella reconoce en esta frase que hubo un enseñar, pero también hubo un aprender. Y ella se encuentra con una cultura con una visión mucho más holística, una visión espiritual mucho más holística, ¿no es cierto? Así que tiene mucho que ver con la evolución de la vida. Así ella allá escribe varios libros. Uno de los libros es Educar todas las potencialidades humanas. Y en este libro se habla de la educación cósmica, ¿ya? También hay otro libro que pueden hacer referencia a educación cósmica y cómo trabajarlo con él, ¿ya? Em, Ella dice después de su viaje que hay que brindarle al niño una visión de todo el universo. El universo es una realidad imponente, una respuesta a todas las preguntas. Debemos andar juntos por este camino, dice, pues todas las cosas son parte del universo y están conectadas entre sí para formar una completa unidad. Y hoy día quise sumar a esta presentación a Patricia May, una antropóloga chilena, que también tomó esta idea como antropóloga de la ciencia de la evolución, también enfocada a ampliar nuestra conciencia y a como entender desde este origen, desde el Big Bang hasta donde estamos hoy, a entender que tenemos que encontrar nuestro propósito y dar un sentido a nuestra vida, y conocer. Entonces ella dice, es al ser humano a quien le corresponde ir develando la partidura, perdón, del cosmos, e interpretarla en total conciencia y en libre albedrío. Ella obviamente no habla de dogma ni de religiones asociadas a esto, sino que de crecimiento personal y también un crecimiento espiritual, porque desde esta capacidad de asombro que va despertando en uno
cuando toma conciencia de estos miles de millones de años de vida, de evolución de vida, que en el fondo llegó a este Homo sapiens sapiens, hay que encontrar el sentido a la vida del ser humano, a este ser pensante. Entonces hoy día a este capítulo lo llamé Origen, Evolución y Sentido de la Vida. Y este sentido de la vida que no lo, que no lo dice, así como que no le da este nombre María Montessori, pero ella lo que dice que, por favor, mi fin último es que avancemos en el autoconocimiento a partir del origen y la evolución de la vida en el planeta Tierra. ¿Y qué hace Patricia May? Dice que si uno pueda conocer desde el origen de la vida y estos miles de millones de años de evolución, uno se va a asombrar y va a ampliar su nivel de conciencia y le va a dar un sentido a su vida. María Montessori hizo una cosa que yo encuentro absolutamente destacable y genial. Estos miles de millones de años es difícil que puedan caber en la mente. Es tantos miles de millones de años, tantos años esto, que ella lo representó en un reloj de las eras. Y este reloj de las eras que está a la derecha de esta pantalla, en forma proporcional, le da como su tiempo a cada eón, supereón, era geológica. Entonces es súper bonito. Ustedes lo pueden ver en la web hoy en día. Está este reloj de las eras que ya tiene muchos años, ¿cierto? Pero también usted puede encontrar otros modelos que también tienen de 12 horas, otros lo trabajaron en 24 horas, otros lo trabajaron a partir de un calendario anual. Ustedes pueden de nuevo ampliar, abrirse a otra forma de representación. No tenemos por qué estar congelado ahí con el reloj de la cera Montessori. Hoy día, sí, se lo voy a presentar. Me parece importante porque además está como este código de color que es bien interesante que plantea María Montessori. Por ejemplo, ya, vamos. Cada hora son 375 millones de años. ¿Ya? Eón Ático empezó con el nacimiento de la Tierra hace 4.500 años, millones de años, y termina hace más o menos 3.800 millones de años. Vamos a ver por qué. Entonces, casi duran 1.000 millones de años. 1 hora 52 minutos. Es el eón de la formación de la Tierra. Es decir, la Tierra no es como hoy. La Tierra es una bola de gas incandescente. eh, Cada vez eh, que quiere, digamos, o busca enfriarse, hay una suerte de erupciones volcánicas por todo el planeta y la atmósfera primitiva está pero súper densa por todos estos gases que uno libera hacia el espacio, ¿cierto? Pero pasa lo que tiene que pasar, una vez más, y logra un rayo de sol traspasar esta atmósfera primitiva. Y empieza a entrar la luz, a penetrar la luz esta atmósfera. Y llega a nuestro planeta. Y llega con todo el caos del momento también, porque no es que, fantástico salió el sol como hoy en día, no. Empieza a haber relámpagos y lluvias torrenciales. ¿Sabes cuánto duraron estas lluvias? Miles y miles y miles de años. Duró tantos años
en un ambiente tan caluroso que el ciclo del agua era una cosa increíble, porque se evaporaba. Imagínense, una tierra cubierta de volcanes en erupción. Entonces, yo me imagino este ciclo del agua increíblemente fuerte, extremo, pero llovió y llovió y llovió tantos miles de años que logró el agua meterse en todos los recovijos de la tierra, empezó a formar ríos, a formar lagos, a formar océano, a formar reservas de aguas subterráneas, en fin. ¿Y qué pasó? El magma, que ahí salió, fue maravilloso porque se enfrió y formó una primera corteza terrestre. Y en todo este desorden, porque no hay que pensar que esto terminó, hace muy poco tiempo, incluso estamos todavía sintiendo ahí los temblores, los terremotos y las erupciones de algunos volcanes, ¿cierto? Así que esto está todavía ahí, pero sí sabemos que obviamente hubo como después del caos, una suerte de orden espontáneo. Después viene la era arcaica. Bueno, la primera, perdón, yo voy al reloj de la cera y esta primera parte que dura casi 2 horas, eh, que negra, es simplemente porque no hay vida y esta podría ser así como ya roja, color fuego, porque guardo este color por otra etapa. Pero el negro, sin vida, ¿ok? Era arcaica hace 3.800 millones de años y esto duró, miren la etapa gris del reloj, 1.300 millones de años, es decir, casi 3 horas y media, es la era de la vida antigua, pero también es la era de la vida invisible. Por eso yo creo que tomó el color gris, porque hay vida, pero hay una vida microscópica de seres unicelulares que anaeróbico, no necesitan oxígeno para vivir. Tampoco son fotosintéticos, viven ahí y se van multiplicando y van formando colonias. Y esto dura más de 1.000 millones de años antes, antes de que hubo una célula que se complejizó, que se volvió fotosintética, la cianobacteria, y que obviamente tomó este dióxido de carbono que llenaba el océano y fue liberando oxígeno. Y con esta tarea de millones y millones de años, la cianobacteria oxigenó el océano. Y ahí llegamos al Proterozoico, que empezó hace 2.500 millones de años. Duró casi 2.000 millones de años. Duró un poco más de 5 horas, pero, ¿sabe? Fue increíble porque se hizo visible la vida. Se empezó a, uno podría decir, a partir de esta cianobacteria, hubo como una explosión de vida en el océano, una evolución de abundantes organismos pluricelulares. Fue la edad de los trilobites, la edad de los lirios también. Eh, Imaginemos, si hay lirios, hay estrellas de mar, hay esponjas, hay moluscos, en fin. Se empieza a diversificar la vida y obviamente con un océano absolutamente oxigenado, limpio. Y la vida queda muchos años
en el océano porque a tierra firme no hay oxígeno. Para que hubiese oxígeno en tierra firme, parece, porque ustedes saben que estas investigaciones duran años, sin mentir, años, pero parece que hubo una asociación entre un alga y un hongo, el hongo dando los minerales de la tierra y la alga haciendo su fotosíntesis, uno preparando la tierra y la otra preparando el aire para dar origen a las primeras plantas. Y ahí, entre esta alga y este hongo, se hizo una asociación entre dos seres bien distintos para dar origen a otra criatura, a otro ser vivo, que es el mundo de la planta. Una vez que la tierra firme también fue, eh, yo digo tierra firme, pero en el fondo el aire se hace respirable, ¿no? ¿Dónde? En la tierra firme. Y ahí fue increíble, porque hubo una gran extinción en el océano. Eh, yo creo que se diversificó mucho la vida, llegaron los peces, que eran unos depredadores como ellos solo, entonces muchas formas de vida desaparecen, eh, se sobrepobló el océano. En el fondo la vida requería un cambio, la vida requería buscar otros espacios para sobrevivir. Entonces los primeros seres fueron estos hongos, estas algas que dieron origen a estas plantas, ¿cierto? Y las plantas que van a traer otras formas de vida. Los insectos, los anfibios, van como saliendo a tierra firme. Así que hace 543 millones de años, en el Paleozoico, que duró 295 millones de años, hace 47 minutos, duró 47 minutos, perdón, y se dan cuenta cómo se van acortando estos tiempos, es la edad de los peces. Es una diversificación de lo invertebrado, los primeros vertebrados, los peces, una atmósfera que se oxigena en tierra firme, las primeras plantas terrestres, insectos y anfibios llegan a la tierra firme. Esto es lo que ven ahí, esta porción azul. Ya vamos llegando ahí, pasando las 10 de la tarde. Y en el Mesozoico, hace 248 millones de años, duró 183 millones de años, duró 29 minutos apenas en nuestro reloj. Es la edad de los reptiles, que hay tanto oxígeno en esta tierra firme, en este nuevo espacio, que yo no le conté de la historia de una libélula que tenía el tamaño de un cóndor. Entonces estos reptiles también fueron creciendo, creciendo, creciendo. Las aves prehistóricas eran enormes, pero lamentablemente no duran mucho, porque le dije antes, primero, la Tierra no es una Tierra tranquila. Hay glaciaciones, hay tsunamis, hay grandes cataclismos todavía en el planeta Tierra. Desprendimiento de continentes, los continentes que se desplazan, en fin. Así que, lamentablemente, un meteorito también es otra teoría que dice que los dinosaurios no pudieron adaptarse a estas circunstancias tan extremas. Sí, los reptiles más chicos sobrevivieron, sí las aves se transformaron y sí había un primer mamífero que parecía un roedor de sangre caliente que ahí estaba esperando su oportunidad, ¿ya? Y llegamos ya al Cenozoico,
hace 65 millones de años. Y dura hasta hoy, hace 10 minutos. Y es una porción verde en el reloj de la cera. Y es increíble porque uno dice la edad de los mamíferos, sí, porque son los últimos en haber llegado, digamos, sí, pero hay de todo. Hay de todo, todas las plantas, todas las flores, todas las frutas. eh, es un planeta como lo conocemos hoy. Si vamos a los lugares más vírgenes del planeta, sí, hay de todos los animales, en el mar, en la tierra, en el aire. Hay vida en todas partes. Y el ser humano aparece después de estos miles de millones de años de evolución de la vida, a partir de unos primates que se pusieron de pie. Pero esta historia es la próxima clase, es la próxima cápsula. Llegó hace apenas un minuto en este reloj de la cera. Aquí le puse esta línea de la vida que me parece interesante porque muestra cómo en forma tardía espera, muestro con la mano, ¿no? Aquí está mi mouse, ¿no es cierto? Y ahí está, ustedes se dan cuenta, ahí están los dinosaurios y ahí están todos estos eh, cataclismos, ahí estos cambios continentales que realmente toman en forma muy tardía la distribución que conocemos hoy. Otra cosa que muestra esta línea de la vida son las grandes extinciones. Perdón, son las grandes extinciones que hubo durante toda la historia de esta evolución de la vida en el planeta. Así que esos son, de nuevo, grandes temas para investigar. Nos da en esta línea se puede echar de menos las grandes glaciaciones, por ejemplo. Pero hay elementos que nos sirven muchísimo. Así que muchas veces pasa esto cuando uno empieza la investigación, las investigaciones de los niños, niñas, nuestras también, eh, quedamos cortos con un solo material. Entonces hay que seguir buscando. Hoy en día tenemos esta suerte de tener miles de información. Lo que tenemos sí que aprender es a leer mucho para quedarse con los científicos adecuados, con las fuentes adecuadas, porque se actualiza cada vez más. La tecnología ha servido mucho en avanzar en, en estas investigaciones acerca de la evolución de la vida, entonces uno tiene que estar siempre alerta. Bueno, esa es la línea de la vida que hizo una amiga, profesora de biología, se llama Teresa Poblete, y, y me la compartió hoy día. Bueno, un poco era un proyecto común, pero trabajo mucho más en ella que yo. Y, y vamos a trabajar en esta línea que está en transformación aún. Y vamos a tomar el supereón precámbrico, que incluye los eones ádico, arcaico, proterósico, de la formación de la corteza terrestre y fondo oceánico y primeras formas de vida unicelular, pluricelular, como las cianobacterias. Ahí está una de las investigaciones que se hizo hace poco tiempo. Ahí la tomé. Ahí voy a dar un consejo de cómo trabajarlo con los niños, niñas y jóvenes. Y voy a aclarar también, yo creo que lo hice en cápsulas anteriores, que son tantos los conocimientos relevantes en esta educación cósmica eh, que no podemos limitarlo a la edad de los 6 a los 12 años. Es más, eh, hay colegios Montessori que lo toman desde los 3 años y que sigue hasta los 18, y yo creo que uno puede ir adaptando el currículum, digamos, oficial
a este currículum. Pero, por ejemplo, si yo voy a hablar de comprensión lectora, yo no tengo por qué ir buscando solo en la literatura, solo en cuentos o novelas. Los niños, la comprensión lectora es una habilidad transversal y tiene que tomarse tal cual este tipo de texto, que es un texto que tiene un carácter más bien científico. Entonces, la comprensión lectora también tiene que ser desde estos textos y tener estos tipos de texto en su ambiente, porque ahí ustedes van a, eh, como decía Montessori, ahí sí que van a desarrollar todas las potencialidades de los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Que recuerdan que el libro de educación cósmica se llamó Educar todas las potencialidades humanas, ¿ok? Entonces, está ahí como un eje central. El origen de la vida dice ahí que es unos fósiles que han encontrado ahora, parece que en Australia, no me acuerdo, son fósiles, son los fósiles más antiguos hallados, tiene cerca de 3.600 millones de años y proceden de bacterias filamentosas, es una especie de colonia de bacterias, ¿ya? Los indicios de actividad biológica más antigua datan de 3.800 millones de años y se pueden observar en los estromatolitos fósiles que están ahí en la foto, que son actuales, y ahí puse más de estas filamentosas, de esta bacteria filamentosa que son como que se pueden desplazar ya, ¿ok? Y además también hacia abajo esta bacteria que se encontraron actualmente parecen rocas, pero son colonias de bacterias. La primera fotosíntesis, dice, oxigénica, porque hubo una fotosíntesis que no liberaba oxígeno, fue la primitiva, la primera, y después viene esta fotosíntesis oxigénica que tuvo lugar hace 2.800 millones de años, ¿ya? Y que también permitió, ¿no es cierto?, oxigenar el océano y diversificar la vida en él. Es increíble como un evento que probablemente definió la vida tal y como la conocemos hoy en día se haya producido en una primera etapa por organismos microbióticos, como las cianobacterias. Estos microorganismos fueron los primeros en desarrollar la capacidad de realizar fotosíntesis, hecho importantísimo que afectó el planeta entero en sus etapas más tempranas y que en todo caso la transformarían por completo. Como podemos imaginar, la presencia del oxígeno afectó a los demás organismos o microorganismos que existían hasta el momento, porque en su gran mayoría eran anaeróbicos, para los cuales el oxígeno era tóxico. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se adaptaron y se fueron al fondo, al fondo, al fondo del océano o eh, sirvieron a la evolución de la vida. También hay una cosa súper importante que no es solo biológico. Esta evolución de la vida no es solo biológica, tiene que ver eh, con, con química, con física, con bioquímica. Entonces, las propiedades químicas del carbono, por ejemplo, le permite unirse a distintas y numerosos átomos para formar moléculas complejas. Las primeras pruebas de la existencia de vida en la Tierra son muy endebles, de lo que veíamos la primera forma de vida son invisibles al ojo del humano. Unas rocas de 3.800 millones de años de antigüedad contienen un grafito en el que los isótopos estables del carbón se hallan en una proporción que refleja alguna forma de actividad biológica. Eso podría llegar a confirmar que la vida habría surgido hace 4.000 millones de años, ¿okay? Y puede ser incluso antes, en un mundo acuático, cuando el planeta sufría aún el impacto frecuente de asteroides. ¿Se acuerdan? Ya. Y aquí puse un par de preguntas para cuando revise con más tiempo. Eh,
¿qué tiene que ver con comprensión lectora? Y que tengamos en la comprensión lectora una comprensión que busca la inferencia. Porque cuando uno investiga y si uno quiere desarrollar la competencia investigativa en un niño, es comprensión lectora ya que va hacia la inferencia, no puede ser tan concreto, tiene que poder asociar idea, deducir idea, en fin, o deducir o llegar a conclusiones. Entonces, no es solo el carbono, no es solo el ciclo del agua, sino que hay ciclos biogeoquímicos de vida, tierra y química, que significa vida, tierra y química. Biogeoquímico. ¿Okay? Entonces, obviamente que la vida, la tierra, la química, todo esto, pasan cosas en el ambiente, ¿cierto? Si uno va a la autopoiesis, que ya la hablamos con el Humberto Maturana, es tomar del ambiente lo que yo necesito para autoconstruirme, autoorganizarme, ¿ok? Entonces, acá yo retomé 5 ciclos biogeoquímicos, no porque lo vamos a desarrollar ahora, sería eh, para una cápsula más. Así que, no, y para invitarlo a investigar estos ciclos biogeoquímicos que también son tan importantes si queremos desarrollar la conciencia medioambiental en nuestros chicos y chicas. Volvemos a nuestra línea de la vida que tiene un neón panerozoico que significa vida visible. Y entonces esto es maravilloso porque empezó hace 541 millones de años y ahí se inicia en el Cámbrico y es una vida que ya es rica en fósiles, rica en información. Ya en la edad de los invertebrados, edad de los trilobites, de los lirios de mar, y a partir de la cianobacteria se oxigenó el mar, lo que provocó una explosión de vida diversa en el océano. Explosión de la vida en el Cámbrico, dice ahí que esta diversidad, esta gran diversidad de nuevas formas de vida se deben a factores ambientales, geológicos, geobioquímicos, que al complementarse permitieron que se originaran nuevos ecosistemas. Entonces, recuerdan los ciclos biogeoquímicos para entender estos nuevos ecosistemas. Y después llegamos a la edad de los peces, a la edad de los primeros vertebrados. Un equipo de científicos de la Universidad de Valencia ha reconstruido la forma del cuerpo de un pez extinto que está en la burbuja azul acá, a partir de sus fósiles basándose en la morfología y locomoción de tiburones actuales. El hallazgo revela que dentro de los peces que nadan de forma continua y activa, los animales más grandes necesitan colas o aletas caudales proporcionalmente más amplias debido a la necesidad de compensar su pérdida de flotabilidad, como lo que ocurre con este pez que se llama Dunkleosteus terrell, el placodermo carnívoro de mayor tamaño de la historia. Esos son historias que les fascinan a los chicos se van a meter ahí de frentón, piquero para conocer estos peces prehistóricos. Entonces, la edad de los peces es una gran diversidad de peces en el agua. Algas y hongos se asocian para conquistar la tierra y para dar origen a las plantas y a la capa de ozono. No hay que olvidar, la capa de ozono, otro tema de investigación. Así que mira, yo retomé este tema porque uno dice, ya, pero ¿dónde salió esto de que la vida llega con las asociaciones de un hongo con un alga? Bueno, primero entender que los organismos fotosintéticos permanecieron en el agua porque no existía la capa de ozono. Hace 450 millones de años se alteró el clima radicalmente y se sentaron las bases para la vasta diversidad terrestre de vida en la Tierra, de vida terrestre. La capa de ozono protegió la Tierra de las radiaciones solares y se alcanzó un nivel de oxígeno que permitía la vida terrestre. El alga a partir de la cual se originó la vida terrestre ya sabía cómo sobrevivir en tierra antes de abandonar el agua. Según un nuevo estudio, el antepasado acuático estaba genéticamente preadaptado para relacionarse con hongos y bacterias,
como lo hacen las plantas terrestres para nutrirse del suelo. La asociación entre plantas, algas y hongos desempeñó un papel importante en la capacidad de las plantas de colonizar el medio terrestre. Entonces, ¿de dónde saqué esto? Que primero cuando uno va al bosque, ustedes tuvieron un paseo al bosque con un material que le mandé, hoy se puede observar esta asociación en los líquenes. Descubren el hongo más antiguo de 700 millones de años. Es decir, para la conquista terrestre, esto como que cuadra, ¿ya? La presencia de hongos en esta área de transición entre el agua y la tierra nos lleva a creer que estos hongos microscópicos fueron socios importantes de las primeras plantas que colonizaron la superficie de la tierra hace unos 500 millones de años. Es decir, este hongo microscópico preparó la tierra. Y esto lo explica Steve Bonneville de la Universidad Libre de Bruselas, mi ciudad. Y después que la tierra está con plantas, con una tierra rica, con insectos, viene la edad de los anfibios. Entonces, el anfibio va con esta crisis que hay de sobrepoblamiento y crisis alimentaria en el océano. El anfibio lo que hace es buscar por instinto de sobrevivencia nuevo espacio donde vivir. Y la edad de los anfibios empieza gracias a la oxigenación del ambiente terrestre y a la capa de ozono que permitió la baja de temperatura. La tierra se llenó de plantas, insectos y anfibios que conquistan la tierra, pero que vuelven al agua a poner su huevo. Esto lo que diferencia el anfibio, ¿no es cierto?, de los reptiles. Los reptiles ya ponen su huevo en la tierra. La edad de los reptiles, de las primeras aves y de unos pequeños mamíferos de sangre caliente, ¿ya? Entonces ahí es importante, uno se mete con un dinosaurio porque yo sé que es un tema que fascina a los niños y todo, pero hace no tanto tiempo se sabe que las primeras aves prehistóricas eh, evolucionaron desde los reptiles y también es importante no dejar de lado estas grandes heroínas que son las plantas que colonizaron la tierra y que permitieron la oxigenación del aire, ¿ya? Y que eso permite a la vez que lleguen estos reptiles a vivir en ella. Ahí yo creo que en el tiempo de los reptiles hay una teoría de meteorito, pero yo insisto, hay formación de grandes cadenas montañosas, está la glaciación, en fin, tenían un ambiente muy poco propicio para hacerle la vida agradable a los dinosaurios. Entonces fueron como que le llovió sobre mojado. Es una gran extinción de vida en el planeta, una de las más grandes, parece. Bueno, y ahí llega el ave moderna, que es importante, ¿no? Evoluciona y se diversifica, y la edad de los mamíferos, la Tierra eh, se diversifica de una manera increíble, está llena de vida, plantas, flores, frutas, peces, anfibios, reptiles, aves, insectos, en fin. Luego de 4.500 millones de años de incesantes cambios geológicos, climáticos y biológicos, la vida dio origen al ser humano. Y volvemos a María, no a María Montessori, la invitada de hoy es Patricia May. La conciencia, ¿qué es? Si no es un equilibrio frágil entre la fuerza autoafirmante e integradora. Y vamos, porque acuérdense que lo que buscamos acá es que tomen
conciencia de estos niños que están ahí en la cápsula, estos niños que investigan en laboratorio, en la tierra, y que investigan, es importante que investiguen la evolución de la vida. ¿Y por qué? Para tomar conciencia, para llegar a la autoconciencia, al autoconocimiento, para poder conocer el mundo y tomar conciencia del propósito de su vida por este paso por la tierra. En lo que se refiere a la conciencia, dice Patricia May, al enfatizar el aspecto sistémico, estamos hablando de un todo interrelacionado en que la colaboración, la solidaridad, es decir, las fuerzas integradoras, están en constante juego con las autoafirmantes. Y de este equilibrio inestable surge la expresión del universo. Todos los reinos palpitan en ti, Patricia May. Lo autoafirmante, ¿qué es? Se puede entender desde el concepto de autopoiesis, que lleva una unidad a vivir centrada en su autoconstrucción, autoorganización y necesidades propias. Y la fuerza integradora lleva a esta misma unidad a integrarse, a establecer lazos, ajustarse y aportar al sistema al cual pertenece. ¿Y esto qué es? Es el equilibrio entre el yo y el nosotros. Patricia May nos dice que nuestra cultura ha puesto el acento en la autoafirmación, lo que nos lleva al individualismo, al autopocentrismo y hay una conciencia social tensa basada en la defensa y la competencia. La necesidad de integrarse, de formar parte, está presente desde los átomos que se enlazan para formar moléculas hasta el ser humano y sus necesidades afectivas y sociales. Estamos permanentemente caminando sobre una cuerda floja entre la autorrealización y la autoexpresión y la coordinación con otros. Por una parte, la necesidad de ser con mayúscula, de crear, de percibir el poder personal, es decir, de autocentrarse. Y por otra parte, la necesidad de estar vinculados con los otros, de colaborar, de amoldar la expresión personal y la necesidad del grupo. Es todo un desafío ir armonizando el yo con el nosotros, ya no por instinto, sino por conciencia. Le recomiendo de verdad este libro. Bueno, llegamos al final de esta cuarta cápsula y los invito a la quinta cápsula. Este jueves vamos a tener como clase la evolución del ser humano. Ya un tema muy interesante, pero lo vamos a tomar con altura de mira y con entender esta evolución de nuevo desde la conciencia. Cómo llegamos a ser Homo sapiens sapiens, reconocer nuestra evolución como parte nuestra y entender cuál es nuestra responsabilidad en este planeta Tierra y con uno y con los demás a partir de la evolución humana para no olvidar nunca que cuando uno llega al Homo sapiens sapiens, es decir, al ser humano pensante, sin el colectivo no vamos a llegar a nada mejor. Y nosotros educamos para transformar el mundo y mejorar.